Bueno, en este verso a verso de Pedro, yo le quise poner a la enseñanza tu mejor versión. Gracias. Y vamos a empezar leyendo los versículos que tenemos para hoy. Está en 1 de Pedro 3, 8 al 12. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Qué duro, ¿verdad? Dice, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Recuerdan que la semana pasada el pastor Orlando nos estuvo explicando acerca de al menos 3 temas, vimos, ¿verdad? Lo que tenía que ver con la sumisión a los gobernantes, los patronos y los empleados, y la última, ¿cuál fue? Esposas y esposos, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos de todo. Entonces, Pedro nos está hablando en esta parte de la epístola y por eso dice por último. Esta es la última parte que vamos a estar viendo de las recomendaciones y normas que Pedro nos habla a nosotros como cristianos. Entonces, después de leer estos versículos, lo primero que yo hice, no sé usted, pero fue preguntarme qué me dice la Biblia que yo haga. ¿Qué me dice la Biblia que haga, verdad? Porque no es sencillo lo que la Biblia nos está explicando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido insultados y no siempre la respuesta es una bendición? ¿Verdad? Hay días que sí, que nos sale, pero hay otros días que probablemente nuestra respuesta no es un Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está empezando a hablar Pedro. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es tener la actitud correcta hacia mi prójimo. Quiero que podamos ver, ahí está el versículo, dice, en fin, todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Vamos a ver los 5 puntos. Dice, amigables. Para ser amigables necesitamos tener un corazón humilde. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que poner nuestros intereses a un lado para ayudar a nuestro amigo. Porque ahí es donde realmente nos mostramos amigos, donde hacemos el egoísmo a un lado. La segunda tiene que ver con el amor fraternal. El original de la palabra habla acerca del amor fileo, que es un amor especial entre los creyentes. ¿Cómo demostramos nosotros ese amor especial? En nuestro caso, en Iglesia C, a través del servicio. Ahora acabamos de ver el video donde decía que Servolución se puso la camiseta para ayudar en San Francisco, que cambió de camiseta para ayudar a otra fundación. Hoy usted y yo lo recibieron en la puerta con un rótulo de bienvenida, ¿verdad? Le abrieron la puerta a Katia o alguna de los otros anfitriones que estaba aquí. Los que no pudieron venir y están viendo la transmisión por cámaras, aquí tenemos a los chicos de transmisión, a los chicos de DC Worship que hoy de verdad nos hicieron sentir la presencia de Dios. Entonces, el amor especial que nos habla aquí, nosotros como Iglesia de C lo representamos a través del servicio. Entonces, ¿qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Dream Team que hoy está aquí con nosotros sirviendo? Ok, vamos con el otro punto. Dice, un mismo sentir. Y quiero leerles lo que encontré de esto. Dice, implica cooperación cuando hay diferencias individuales. Implica cooperación cuando hay diferencias individuales. ¿Quiénes han tenido una diferencia en un grupo Conexión? ¿Quiénes han tenido diferencias cuando estamos sirviendo en la iglesia?
¿Quiénes han tenido diferencias con los hermanos aquí cualquier día? En el parqueo, porque me quitó el campo, en la silla, porque yo siempre me siento aquí y usted vino hoy y puso la Biblia, el bolso o el paraguas. Todos hemos tenido diferencias, ¿verdad? Entonces, lo que Pedro nos está explicando acerca de un mismo sentir es, no necesitamos cantar al mismo tono, pero sí que todo pueda armonizar. Hoy lo veíamos en DC Worship. Teníamos a Keila, teníamos a la pastora Mimi y teníamos a Fercho. Los tres cantan igual. Son tonos diferentes, pero juntos armonizan. Cada uno de nosotros tiene su propio tono. Cada uno de nosotros tiene las particularidades que Dios puso en usted. Pero lo que Dios quiere es que podamos armonizar como cuerpo de Cristo. Y a través de esta armonía estamos reflejando un mismo sentir. La otra palabra dice compasivos, tener en común el mismo sentimiento. Yo no sé si les ha pasado que alguien cuenta algo y a veces la gente dice, sí, yo voy a estar orando por usted, pero es la excusa más sencilla para quitarse el asunto de encima. Y a veces es tener una compasión a distancia. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que compasivos es tener un mismo sentir. Y el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 2 nos habla, sobrellevemos las cargas. Si no somos compasivos, entendemos el sentir de nuestros hermanos, vamos a tener una compasión a la distancia. Pero lo que la palabra de Dios quiere es que usted y yo caminemos juntos para poder sobrellevar la carga. Y la última dice misericordiosos. El origen de esta parte de misericordia tiene que ver con los afectos y las emociones que siempre tienen un impacto visceral, ¿verdad? Hay cosas que usted dice, uy, me llevó un susto y sintió algo aquí como en el estómago, ¿verdad? O tal cosa, un enojo muy grande y usted dice, uy, es que se me revolvió el estómago. A veces estas partes de emociones tienen un impacto visceral. Entonces, la expresión que está queriendo explicarnos aquí Pedro es que necesitamos ser tan misericordiosos para sentir realmente, genuinamente lo que la otra persona está viviendo. En tener aquel grado de empatía que nosotros también podamos sentir, ese dolor profundo, esa alegría profunda o esa tristeza profunda. Entonces, porque ese es un reflejo de Jesús en nuestra vida. Jesús tuvo ese grado de misericordia con usted y conmigo. Sabía cuál era nuestro destino, sabía cuál era su pecado y mi pecado. Y entonces Él decidió tener misericordia y poder sacarnos, mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para cambiar nuestro destino. Entonces, Pedro nos habla de la misericordia. Vamos con la otra, dice, dar la respuesta oportuna. Y quiero que leamos el versículo, dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulta. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Hay una diferencia entre una reacción y una respuesta. La reacción es algo que yo hago inmediato. No lo pensé, no lo analicé, no lo sentí. Esta fue mi reacción. Pero la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos no tener reacciones, sino respuestas. ¿Por qué? La reacción, voy a ponerles un par de ejemplos. Puede ser una reacción mediante un método silencioso, que es escondernos de la situación, evadir la persona. Otra puede ser un método ruidoso, que es gritando, enojándose, pataleando. Son formas de reacción. ¿Cuáles pueden ser formas de respuesta? Dejar de atacar si lo estamos haciendo y pedir disculpas. Guardar silencio ante la ofensa. No me quisieron dar campo y yo les contaba en la mañana, hoy el martes tuve que ir a una audiencia en Punta Arenas y después pasé a visitar a un cliente en Jacó. Cuando llegué al peaje de Escazú eran las 5:50, ¿verdad? Y usted dice, no, esa fila de carros y no se mueven y el peaje no se mueve.
Y llevaba 30 minutos exactos y yo dije, voy a pasarme de carril para salir allá por otro lado, ¿verdad? Y yo le pitaba a la muchacha que estaba a la par mía. Yo, me da campo, muchacha, porfa, ¿verdad? Y todo lo que uno hace ahí con la decencia, ¿verdad? Uno tratando de, muchacha, por favor, me da campo, es para pasar por allá. Se vuelve después de no sé cuántos pitazos míos, ¿verdad? Y yo ahí todo, ¿verdad? Hasta el señor de atrás de ella me estaba dando campo. No le voy a dar campo, ¿verdad? Me dice, con la ventana abajo, pero hasta yo lo escuché. Y yo voy a serles muy sincera. Muy malcriada me volví y le dije, egoísta. Entonces, ¿por qué? Porque yo no lo pensé, yo dije, ay, nada le cuesta, ni siquiera me voy a poner delante de ella, ¿verdad? Yo dije, voy a pasar por allá, pero no me quiso dar campo. Pero esa fue mi reacción, no fue una respuesta, ¿verdad? Hay otra que yo sé que si usted era de la época del Chavo, se puede acordar de la palabra del Chavo, que tenía que ver con no tomar represalias, con la venganza. ¿Qué decía el Chavo? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ahí había sabiduría. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y entonces nos dice el libro de Mateo, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de un Padre que está en los cielos. Qué rudo, ¿verdad? El insulto por insulto resulta en un aislamiento. Cuando usted y yo insultamos, nos insultan y usted le devuelve el insulto, ¿en qué termina el momento? En que cada uno está en una esquina. Si usted está casado, si tiene hijos, si tiene nietos, o sea, usted sabe que cuando nos insultamos, cuando hay una contienda y nos insultamos los dos, ¿verdad? ¿Cómo terminamos? Cada uno en una esquina, cada uno en un cuarto, cada uno afuera de la casa, en algún lado, pero no terminamos bien. Sin embargo, cuando cambiamos el insulto por una bendición, entonces el resultado es la unidad. Otra de las cosas es que cuando usted y yo bendecimos, en lugar de maldecir, en lugar de responder en el insulto, entonces estamos dándole un regalo a la otra persona. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, nos dice el proverbista. Y probablemente cuando nosotros respondamos de esa manera, entonces estamos apagando el fuego que puede haber en el corazón de la persona. Puede ser que le evitemos otro conflicto, puede ser que hagamos que sus aguas bajen y entonces ya reaccione diferente o responda diferente. Pero cuando nosotros somos los que cambiamos ese momento, le regalamos algo a la persona con la que nos insultó, la que nos trató mal. Vamos a ver esta otra, dice, escoger la norma apropiada. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Cuántos de ustedes aman la vida que están llevando en este momento? ¿Cuántos de ustedes hace 5, 10 o 15 años llevaban una vida totalmente desordenada, llena de conflictos, lleno de pleitos, tal vez con depresión, tal vez con tristeza, con soledad? Pero hoy Jesús ha hecho un cambio en la vida de ustedes. Hoy las cosas son diferentes. Y hoy usted puede decir este versículo, usted puede disfrutar de la vida que está teniendo en este momento. Usted puede tener y ver días felices. Esa es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Cuando nosotros ordenamos nuestra vida conforme a lo que establece la palabra de Dios, cuando hacemos a un lado aquellas cosas que nos desvían del camino que Dios tiene trazado para nosotros, empezamos a tener vidas más felices, disfrutamos aún más de lo que Dios tiene para nosotros.
Otra de las cosas, y esto me llamó mucho la atención cuando lo estaba buscando, dice, refrena tu lengua del mal. Ahora es muy fácil la queja, es muy fácil el poder decir, es que mi trabajo, es que mis compañeros. El otro día hablaba con mi esposo porque cuando los empezaron, ellos trabajaban 100% desde la casa, y cuando ya les dijeron tienen que venir 2 días a la oficina, era una pura reclamadera los compañeros de trabajo, y nuestra conversación es, pero tienen trabajo, les pagan bien por su trabajo. Refrenemos nuestra lengua de hablar el mal, de maldecir, de decir es que mi familia, es que mi día, uy, es que hoy llovió, yo quería que hiciera sol. Uy, es que porque este día fue de esta manera y no fue de otra. Uy, es que porque el gobierno subió la gasolina, subió la comida, subió los impuestos. Es que el dólar bajó y a mí me pagan en dólares y me sirve más. Deje de maldecir. Dejemos de maldecir. Aquí nos dice refrena tu lengua, nos dice detente, en otras palabras, detente de hablar maldición, porque usted y yo hemos sido llamados a hablar bendición. El salmista dice, pon guarda en mi boca para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces necesitamos decirle a Dios, al Espíritu Santo, pon guarda en mi boca para no pecar contra ti? Para no hablar de más, para no hablar lo incorrecto, sino que como dice la Biblia, la palabra sabia y oportuna, necesaria para la edificación, sea la que salga de mi boca. Lo mismo cuando hablamos mentiras, a veces podemos pasar en alto las mentiras y es más, ni catalogarlas tal vez como un pecado, porque uno dice, ay, si es una mentirilla blanca, no importa, pero la Biblia nos está diciendo, no hablemos mentiras. Busquemos hablar la verdad. Usted y yo somos hijos de un Dios de verdad y necesitamos hablar la verdad, que eso sea lo que nos caracterice. Hay días que uno dice, es que si hablo mentiras no voy a tener consecuencias. Siempre habrá consecuencias de todo lo que digamos. Hablemos la verdad, amemos hablar la verdad. El versículo termina, busca la paz. Y buscar la paz es una acción dinámica. Muy fácil es bombardearnos por todas las cosas que ocurren. Muy fácil es que nuestra mente se desvíe en un sinfín de problemas, de angustias, de situaciones. Pero la Biblia nos dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿A cuántos nos ha costado mantener la paz? ¿Por qué? Porque hay días que usted dice, hoy no lo logro. Pero la palabra del Señor nos da una y otra clave, una y otra herramienta. Porque nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Necesitamos amar la palabra. Y después dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. La otra parte que nos habla el versículo es saber cuál es nuestra motivación. ¿Por qué es que usted y yo queremos permanecer en Dios? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabe? Dios no anda ahí buscando a ver si nosotros nos portamos mal para juzgarnos. No es el juez que dicta sentencia inmediata. No es el fiscal que nos anda acusando para ver si nos mete en la cárcel. Eso no es lo que nos dice la palabra. ¿Sabe? Lo que Pedro nos está hablando es, los ojos del Señor están sobre los justos. Él está atento a ver lo que usted y yo necesitamos. Está atento a ayudarnos, a escuchar la oración, a escuchar el clamor de nuestro corazón. No se imagine a Dios únicamente como aquel que juzga, aquel que está con el látigo esperando para castigarte. Vea y visualice a Dios como nos explica Primera de Pedro. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él está atento a escuchar su oración, iglesia. Él está atento a escuchar cuál es el clamor de nuestro corazón, aun cuando a veces ni siquiera tenemos palabras para decirlo.
Aun cuando a veces el dolor o el suspiro de nuestro corazón es tanto que solamente podemos saber que Él se conecta con nosotros y sabe qué sentimos. Sus ojos están sobre nosotros y atentos sus oídos a su oración. Ese es para el final. ¿Cómo yo respondo a lo que acabamos de leer? Lo primero es que la Biblia nos explica y necesitamos no olvidarlo, iglesia. Tenemos un enemigo. Hay un enemigo que buscará sacarte de los caminos de Dios. Hay un enemigo que buscará distraerte hoy mientras estamos en la enseñanza. Hay un enemigo que buscará quitarte de la presencia de Dios mientras toda la iglesia está adorando. Hay un enemigo que buscará quitarte de los grupos conexión para que no recibas lo que Dios tiene. Hay un enemigo que te va a distraer en tus tiempos devocionales con Dios mientras lees la Biblia o mientras oras. O te pondrá una y mil excusas para que no busques a Dios. Hay un enemigo. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? ¿No se ha preguntado eso? Qué raro, porque en el momento que quiero ponerme ahí a cuentas con Dios, me quiero poner las pilas, quiero buscar a Dios, quiero ir a la iglesia, es cuando más situaciones se vienen. Es cuando la familia se levanta con un montón de problemas, es cuando en el trabajo me dicen, no, ya no te queremos, te vamos a rebajar el salario, te vamos a mandar a unas vacaciones obligadas, los negocios no terminan de funcionar, no van bien, empezamos a tener pérdidas. Y usted dice, estoy haciendo lo correcto, estoy buscando a Dios. Recuerde, tenemos un enemigo. Y el enemigo va a querer hacerte daño cuando estás deseoso de hacer el bien. El enemigo buscará de todas formas dañarte porque quieres hacer el bien. Recuérdese este versículo cuando vengan sus situaciones. La otra de las cosas es la disposición a sufrir. Qué rudo de esto. Porque a uno no le gusta sufrir. ¿O hay alguien que le gusta sufrir? Uno quisiera tener la vida placentera, ¿verdad? Tirársela rico y la vida que merezco, ¿verdad? Y poder salir a pasear y comer rico y andar por aquí y por allá sin ninguna preocupación. Ojalá que en lugar de 15 días de vacaciones tuviéramos 2 meses y todas pagadas, ¿verdad? Uno diría, esa es la vida que quiero. Pero la Biblia nos enseña que debemos de tener una disposición a sufrir por lo bueno y por lo malo. Dice, pero aún si sufren por hacer, ¿qué? Lo incorrecto. Si sufrimos por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Iglesia, no tengamos miedo a lo que los rumores pueden estar diciendo en contra de nuestra vida por hacer lo correcto. Ay, lo van a despedir por sapo. Uy, le van a quitar esa bonificación por lo que está haciendo. No tenga temor a las amenazas. Y dice, recuerden que es mejor sufrir haciendo el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Yo quiero recordarles este versículo que lo encontramos en el libro de Hebreos. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Todas y cada una de las pruebas. ¿Usted ahí donde está sentado hoy está pasando alguna prueba? ¿Hay alguna situación dura que está viviendo en su casa, en su trabajo, en su familia, incluso en el servicio que usted le da a Dios, en el ministerio, usted siente o en el llamado? ¿Está pasando alguna situación difícil?
La Biblia nos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Iglesia, tienes un sumo sacerdote que comprende lo que estás viviendo. Si usted hoy está diciendo, es que estoy angustiado, estoy triste, estoy desolado, tienes un sumo sacerdote que sabe lo que estás viviendo. Tienes un sumo sacerdote que entiende, iglesia, lo que vives, lo que lloras, lo que necesitas consuelo. Tienes un sumo sacerdote que te conoce y sabe qué es lo que estás viviendo. Tienes un sumo sacerdote que está ahí para apoyarte, para amarte, para sustentarte, para fortalecer, porque sabe lo que has pasado. Y Pedro nos dice, nos motiva para no dejarnos amedrentar por eso. Y quiero leerle este otro versículo que está en el libro de Corintios y me encanta, porque dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Nunca, iglesia, nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu día a día se renueva. Iglesia, tu espíritu día a día se renueva. El Espíritu Santo día a día renueva nuestra vida, renueva nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro espíritu. Y dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Tienes una dificultad hoy? Hoy aquí donde estás, iglesia, ¿tienes una dificultad? Los que nos están viendo la transmisión, ¿tienes alguna dificultad hoy? Yo quiero decirle, la palabra nos dice, son pequeñas, iglesia, son pequeñas tu dificultad de hoy. Es pequeña tu dificultad. Y usted me puede decir, es que no es inmensa. La Biblia nos está diciendo, es pequeña y no durará mucho tiempo. Iglesia, que hoy tu espíritu se fortalezca en esto. No durará mucho tiempo. No será para toda una eternidad. Esa dificultad que estás atravesando, esa situación en la que estás viviendo, que usted dice, ya no puedo más, me desgasto, me siento desmotivado, desmotivada, sin fuerza, sin ánimo, sin motivación, sin alegría. Dice, no durará mucho tiempo. Y yo quiero decirle la respuesta de lo que significa la situación que estás viviendo hoy. Dice, sin embargo, nos produce una gloria que durará poquito, que durará para siempre, iglesia, durará para siempre. Lo que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo, Dios te dice, hoy va a producir en ti una gloria que durará para siempre, durará para siempre. Hoy tu espíritu se avive, iglesia, con esto. Si has estado desmotivado, hoy tu espíritu se avive en el nombre de Jesús. Hoy tu espíritu se avive. Esto que estás pasando dura poco tiempo, pero trae en ti una gloria que es eterna, una gloria que es para siempre. Aleluya. ¿Sabes que mi corazón siente que se emociona tanto? Porque hay momentos en los que podemos decir, es que de aquí no salgo. Pero el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, lo que estás pasando vas a salir. Y todo lo que estás viviendo hará en ti algo diferente. Te llevará hacia algo más. Y dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No mire las dificultades, iglesia. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pronto tu dificultad se habrá ido. Y ya no estará. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tu dificultad un día se va a ir. Un día ya no estará. Pero lo que Dios ha formado en tu vida permanecerá para siempre. La fortaleza que formó, la madurez, la empatía, el poder afianzarse aún más en Dios, eso te va a durar para siempre. Eso te va a durar para siempre, iglesia. Y quiero que leamos esta otra parte del versículo. Dice, me preparo para defender la fe.
Sabes, y recuerda los últimos años, los últimos 2 años hemos estado hablando en Santiago, en Juan, en Judas, acerca de qué ocurrirá en los últimos tiempos. Y es que muchos que se llaman maestros, dice la palabra, enseñarán una fe que no es la bíblica. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, instrúyase. Porque la gente necesita saber que lo que hay en usted no es algo que viene y va. Necesita saber que lo que Dios ha puesto en usted, ese testimonio vivo que ha puesto en usted, eso que arde en nuestro corazón, que se llama Espíritu Santo, necesita ser respaldado con lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos aprender e instruirnos en la palabra de Dios para poder defender nuestra fe. Y Pedro nos habla de 2 características. Una, con humildad, mansedumbre. Hay un dicho que dice, manso pero no menso, ¿verdad? Manso, con mansedumbre, con un corazón que sea noble y con respeto. Porque eso es característica de un Jesús que habita en nosotros. La última dice, una limpia conciencia. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzado al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Yo no sé si usted recuerda antes de ser cristiano que a veces la gente le decía a uno, uy, es que yo siento aquí como una cosa que me dice que haga esto o no lo haga. ¿Recuerdan? Algo que le decía, ay, no se vaya por esa calle, uy, no haga esto, no responda de esa forma, ¿verdad? La gente comúnmente lo llamaba conciencia, incluso nosotros probablemente antes de venir a Cristo lo llamamos conciencia, pero para nosotros esto se llama Espíritu Santo, que es el que nos va dirigiendo, que es el que nos va instruyendo, el que nos guía a tomar una y otra decisión. Hay días que es el que confirma una decisión, que usted dice, hey, tomé esta decisión y usted siente paz en el corazón, usted dice, hey, sí, lo hice bien. Hay otros días que esta conciencia nos acusa y hay otros días que uno dice, uy, no lo hice bien. ¿Verdad? Entonces, pero Pedro nos está explicando que mantengamos una limpia conciencia. ¿Por qué nos habla de esto? Porque nos dice, habla de una calumnia, amenazas, insultos que podríamos hablar. Y cuando la gente habla en contra de nosotros, ¿cuántas veces tal vez nos han tratado mal por ser cristianos, por dar nuestro criterio respecto a algo, por dar nuestra opinión con respecto a algo? Pero como somos cristianos, no, es que eso es muy retrógrado, esto es muy anticuado, eso, ¿verdad? Y empiezan a atacarnos, pero Dios nos habla aquí, cuando usted y yo tenemos una limpia conciencia, cuando vienen a atacarnos, Dios se encarga, y esto es lo que quiero que se pueda llevar de este versículo. Dios se encarga porque dice, entonces si la gente habla en contra de ustedes, habla a sus espaldas en el trabajo, habla a sus espaldas en la familia, por lo que haces en Dios, dice, ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Cuando tenemos una limpia conciencia, cuando estamos a cuentas con Dios, Dios se encarga de dar la cara por nosotros. Hay un salmo que dice que Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es el que se encarga de defendernos, iglesia. Y quiero terminar con este versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, 28, y me gustó esta versión. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿y qué son todas? ¿Solo las buenas? ¿Solo los momentos de risa? Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Iglesia, meta en un saco todo lo que está pasando, todo lo bueno y todo lo malo, porque todo lo que hemos pasado
coopera para el bien de quienes lo aman. Coopera para tu bien. Cuando estemos en esas circunstancias feas, horribles, de enfermedad, de desolación, de tristeza, usted puede decir, todas las cosas cooperan para mi bien. Todas las cosas cooperan para mi bien. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, todas las cosas, iglesia, cooperan para tu bien. ¿Qué le parece si ponemos en práctica los primeros versículos que teníamos? Y dice, todos de un mismo sentir. Yo le voy a pedir que ahí donde está, digamos, le voy a dar 5 minutos, voy a decir las instrucciones, 5 minutos, busque 3 personas de su misma fila de sillas y ore con ellos de la situación que puedan estar viviendo. Eso sí, sea ejecutivo, no cuenta la historia. O sea, usted diga, yo quiero que ore por mi trabajo, quiero que ore por mi familia, quiero que ore por cualquier cosa. No cuente la historia. Nada más busque a los 3 de su silla de lado y ore con ellos. Vamos a tener 5 minutos para poder orar juntos. Gracias, Dios, porque sabemos que en medio de todas estas oraciones habrá respuestas divinas tuyas. Gracias porque sabemos que te mueves en medio de la iglesia. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Que tú sabías, Señor, que habían algunos que necesitaban hoy la oración, Señor. Porque tú sabes que necesitábamos el momento de comunidad como iglesia. Dios, gracias por las respuestas que vas a traer. Gracias por esas oraciones, Señor, que hoy calaron en el corazón porque provenían de ti. Gracias por ser hoy la voz audible a la vida, Señor, de nosotros a través de la oración de otro de mis amigos o de mis hermanos de la iglesia. Gracias, Dios, porque tú sabes qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Iglesia, quiero dejarle este versículo antes de irnos. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Que hoy podamos salir de aquí, iglesia, entendiendo que necesitamos sobrellevar las cargas unos con otros. Que el ser de un solo sentir no es una situación a la distancia que veamos, que necesitamos unirnos y llevarnos las cargas entre todos. ¿Qué le parece si oramos para quedar despedidos?